Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Arango Arango, soy profesor de la institución educativa San José. Y entonces, al igual como el año pasado en TESO, que el año pasado hice el trabajo con temas de aula y utilicé para ello el año pasado el tema de los microorganismos utilizando muestras de materia fecal. Este año también, así como trabajo del área de ciencias naturales transversalizada con matemáticas, ciencias naturales, estadística y TIC, utilicé el tema de los grupos sanguíneos. Entonces, mi título, los temas generadores y las TIC, una estrategia para contextualizar la escuela e impactar en la comunidad. El tema principal, pues, se basa principalmente en la transversalización, los referentes teóricos de mi trabajo. Bueno, me basé pues, en mi institución educativa San José, cuyo modelo educativo es humanista desarrollista. Para ello también utilicé el método investigativo exposición problemática. Me basé en los estándares básicos de ciencias naturales y educación ambiental, también en los estándares básicos de competencias ciudadanas y transversalización y TIC. El planteamiento del problema, cómo relacionar las ciencias naturales y las matemáticas a partir de los temas generadores, que en este caso es grupos sanguíneos apoyados en las TIC. El concepto de los temas generadores lo otorgó David Perkins en su libro La Escuela Inteligente. No pasa. El objetivo general fue diseñar estrategias didácticas basadas en los temas generadores, en este caso los grupos sanguíneos, para relacionar las ciencias naturales y las matemáticas apoyados en las TIC. Para eso hubo que identificar las actividades en el tema de los grupos sanguíneos con el uso de las herramientas tecnológicas enfocadas a la resolución de problemas, integrando el conocimiento matemático estadístico. También se diseñó y construyó actividades TIC enfocadas al tema de los grupos sanguíneos con las matemáticas. Se aplicó ambiente virtual que incluya actividades para la enseñanza y aprendizaje de los grupos sanguíneos apoyados en la matemática. Se evaluó el desempeño de estas estrategias utilizando formularios de Google, que son pues gratis, formularios de Google y son evaluaciones que uno puede montar en Google y simplemente las puede calificar solitas pues, rápidamente utilizando fórmulas de Excel. Bueno, para eso entonces hubo que hacer revisión bibliográfica sobre los diferentes aspectos que se van a utilizar en el tema de los grupos sanguíneos. Se identificaron actividades en el tema de los grupos sanguíneos. Se caracterizaron los conceptos de escuela inteligente y tema generador, revisión bibliográfica y se utilizaron las TIC. Se diseñó y se construyó la propuesta. Se diseñaron y construyeron actividades TIC enfocadas pues, a los grupos sanguíneos y las matemáticas. Se elaboraron materiales audiovisuales, se diseñó y construyó el laboratorio de grupos sanguíneos y se diseñó y construyó un ambiente virtual pues, utilizando el Blogger. Se aplicó también la parte virtual. Se utilizaron el ambiente virtual con TIC y grupos sanguíneos. Se validó también pues con todos esos materiales que se trabajaron, se evaluó el desempeño de las estrategias, se elaboraron actividades evaluativas y entonces en los materiales y los métodos se utilizaron 100 muestras de sangre de estudiantes de los grupos octavos de la jornada AM de la institución educativa San José. Se utilizaron los sueros anti-A, anti-B y anti-D, que el anti-D es el anti-RH, y el algodón, alcohol, lancetas, portaobjetos y el blog darwin76.blogspot.com. Bueno, en forma virtual utilizando el blog y también en forma presencial, pero vuelvo y digo, lo principal fue en la parte virtual. Se hizo mucho hincapié en lo que era la parte biológica pues, de los grupos sanguíneos, para que los estudiantes entendieran el grupo sanguíneo A, B, AB, O, cuándo es positivo, cuándo es negativo, por qué se les llama positivo o negativo, o por qué se les llama AB y O. Se
se les explicó también la parte inmunológica que tiene que ver con el tema de los antígenos y de los anticuerpos. Y se utilizaron tablas para explicar cuándo, por ejemplo, personas pueden donar sangre, cuándo las personas pueden recibir sangre. Bueno, y hicimos los resultados en la presentación GoAnime. Yo me devuelvo ahí para ponerla a funcionar. Buenos días muchachos, hoy vamos a relacionar las ciencias naturales y las matemáticas, utilizando la determinación de los grupos sanguíneos. Profe, yo me encargo de obtener la muestra y colocar cada gota de sangre en el portaobjetos. Profe, yo me encargo de depositar las gotas de los antisueros y de la toma de datos y realizar las armas. Bueno muchachos, luego de la realización de las hemoclasificaciones, necesito que obtengan los porcentajes de cada grupo sanguíneo. Profe, de las 107 hemoclasificaciones, los que corresponden al 1.86% fueron a negativo. Profe, de las 107 hemoclasificaciones realizadas, 3 que corresponden al 2.8% fueron a negativo. Profe, de las 107 hemoclasificaciones realizadas, los que corresponden al 1.86% fueron A de positivo. Profe, de las 107 hemoclasificaciones realizadas, 69 que equivalen al 64.48% fueron a positivo. Profe, de las 107 hemoclasificaciones realizadas, 26 que corresponden al 24.29% fueron a positivo. Profe, de las 107 hemoclasificaciones realizadas, 5 que corresponden al 4.67% fueron B positivo. Bueno, muchachos, relacionamos ciencias naturales y matemáticas y obtuvieron los resultados utilizando factores de conversión. Ahora vamos a construir una gráfica en Excel. Bueno, entonces ya los estudiantes, utilizando después los resultados, pudimos sacar los daticos y vimos de los estudiantes cuántos eran de cada grupo sanguíneo. Se utilizaron los factores de conversión para que los estudiantes recordaran rápidamente cosas que ya habían visto en grados anteriores, como por ejemplo las operaciones básicas, sin tener que pegarse de la calculadora, porque en esa parte no se les permitió utilizar calculadora, porque la calculadora da velocidad, pero no les deja pensar, y hay grandes dificultades en los estudiantes hoy en día, que por ejemplo tienen grandes problemas en hacer una regla de 3 simple, una regla de 3 compuesta, o por ejemplo divisiones, y muchas veces hasta problemas de tablas de multiplicar. Entonces por eso es tan importante utilizar los factores de conversión que les sirve para química y para física. La tabla, y se utilizó el blog darwin76.blogspot.com, donde hay diferentes presentaciones, evaluaciones, videos, todo realizado por el profesor y los estudiantes y el profesor. Muchas gracias.